Cantabria, a 2 kilómetros de Santillana del Mar, hay una cueva que lleva 13.000 años guardando un secreto. Un secreto pintado en rojo y negro sobre la roca. Un secreto que, cuando se descubrió, nadie quiso creer. Hoy vamos a hablar de la cueva de Altamira. De un padre y una hija que encontraron la mayor galería de arte del mundo antiguo. De un pintor sordomudo al que acusaron de falsificador sin ninguna prueba. De un científico francés que tardó 20 años en pedir perdón. Y de unas manchas verdes que estuvieron a punto de comerse los bisontes que habían sobrevivido 35.000 años. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. En el verano de 1879, en una colina verde a las afueras de Santillana del Mar, un hombre de 48 años se arrastraba por el suelo de una cueva con un candil en la mano. Se llamaba Marcelino Sanz de Sautuola. Era abogado, propietario de tierras y aficionado a la arqueología, que por entonces era una ciencia que apenas empezaba a existir. Llevaba un rato agachado, rascando la tierra con cuidado, buscando trozos de sílex y restos de hueso, cosas pequeñas, cosas que pudiera estudiar en casa y comparar con lo que había visto un año antes en la Exposición Universal de París, donde se había quedado fascinado al ver herramientas de piedra talladas por seres humanos que habían vivido miles de años atrás. Con él había venido su hija. Se llamaba María y tenía 8 años. Mientras su padre excavaba cerca de la entrada, ella se fue adentrando sola en la cueva. No tenía miedo. Era una niña de campo, acostumbrada a los prados, a las vacas y a las cuevas que salpicaban toda aquella tierra caliza de Cantabria. Caminó unos metros, se metió por un hueco y llegó a una zona donde el techo bajaba mucho, tanto que un adulto habría tenido que agacharse. Pero ella era pequeña, cabía de pie. Y como era pequeña, miraba hacia arriba de forma natural. Lo que vio en el techo la dejó quieta. Había animales, muchos, enormes, pintados en rojo y negro sobre la roca, algunos tan grandes como ella, otros más, parecían vivos. Tenían volumen, tenían sombras, tenían ese gesto que tienen los animales cuando están a punto de moverse. Eran bisontes, aunque María no lo sabía, ella solo conocía las vacas de los prados de Santillana. Así que salió corriendo hacia la entrada y le dijo a su padre la frase que ha pasado a la historia de la arqueología. «Mira, papá, bueyes pintados». Sautuola levantó la vista del suelo. Fue hasta donde estaba su hija. Alzó el candil. Y cuando la luz temblorosa iluminó el techo de aquella cueva, se quedó sin palabras. Había más de 20 bisontes. Algunos estaban encogidos, como dormidos. Otros parecían mugir. Había también ciervos, caballos y una cierva enorme, de más de 2 metros, dibujada con una precisión que habría sido difícil de igualar incluso para un pintor profesional de su época. Los contornos estaban grabados primero en la roca con algún tipo de herramienta afilada y luego pintados encima con trazos negros de carbón. El interior de las figuras estaba rellenado con ocres rojos y amarillos. Y lo más extraño de todo, quien hubiera hecho aquello había aprovechado los bultos y las grietas naturales de la roca para darles volumen a los animales. Un saliente de la piedra se convertía en la joroba de un bisonte. Una hendidura marcaba la línea del lomo. No era pintura plana, era pintura pensada para aquel techo concreto, adaptada a cada centímetro de la roca. Sautuola entendió enseguida que aquello no podía ser reciente. Las herramientas de piedra que él mismo estaba desenterrando en el suelo de la cueva eran claramente prehistóricas. Y las pinturas estaban en el mismo sitio, cubiertas por la misma capa de tiempo. Así que hizo algo que muy pocos habrían hecho en su lugar. Sacó un cuaderno, copió las figuras lo mejor que pudo y empezó a escribir un texto en el que afirmaba que aquellas pinturas tenían miles de años, que las habían hecho seres humanos del Paleolítico, que aquellos bisontes llevaban pintados en el techo de la cueva desde mucho antes de que existieran los egipcios, los griegos o los romanos. Era la primera vez en la historia que alguien decía algo así, y por eso casi nadie le creyó. Lo que Sautuola no podía saber aquella tarde de verano es que esas pinturas llevaban ahí arriba mucho más tiempo del que él imaginaba. No miles de años, decenas de miles. Las más antiguas tienen más de 35.000 años. Las más recientes, unos 13.000. Es decir, aquel techo no era la obra de una generación.
Era una acumulación de imágenes pintadas a lo largo de más de 20.000 años por personas distintas, en épocas distintas, con técnicas distintas. Un archivo visual que se fue llenando durante milenios, capa sobre capa, como un palimpsesto de piedra. Y la primera persona en verlo después de 13.000 años de oscuridad absoluta fue una niña de 8 años que buscaba bueyes y encontró la mayor galería de arte del mundo antiguo. Pero lo que vino después no fue gloria, fue humillación. Y esa parte de la historia es, si cabe, más oscura que la propia cueva. Para entender lo que Sautuola vio aquella tarde, hay que imaginarse el techo de una cueva de unos 18 metros de largo por 9 de ancho, no muy grande. Más o menos como un piso de 3 habitaciones, pero un piso cuyo techo estuviera cubierto casi por completo de animales pintados hace miles de años. Lo primero que llama la atención son los bisontes. Hay unos 25 y son enormes. Algunos miden 1,5 metros. Están pintados en distintas posturas. Hay bisontes de pie, bisontes tumbados, bisontes con la cabeza baja como si embistieran, y uno muy famoso que está encogido sobre sí mismo, con las patas recogidas, como si acabara de dejarse caer en el suelo. Cada uno tiene su propio gesto, su propia actitud. No son figuras repetidas, son animales individuales, pintados uno por uno, cada uno con su carácter. El proceso que seguían los pintores era más complejo de lo que parece. Primero grababan el contorno del animal en la roca con una herramienta afilada, probablemente un buril de sílex. Después repasaban ese contorno con trazos negros de carbón vegetal. Y luego rellenaban el interior con pigmentos rojos y amarillos hechos a base de óxido de hierro y ocres minerales. En algunos bisontes se marcó con pintura negra el cambio de color del vientre, esa zona más clara que tienen los bisontes reales entre las patas. En otros se usó el carbón como si fuera un lápiz para dibujar el pelo del cuello, la barba, la joroba. No era un trabajo rápido ni improvisado, era un proceso largo, cuidadoso, que requería planificación. Pero lo que de verdad distingue a este techo de cualquier otro es algo que no se puede apreciar en una fotografía. Los pintores no trabajaban sobre una superficie plana. El techo de la cueva está lleno de bultos, salientes, grietas y hendiduras naturales, y en vez de ignorarlos, los aprovecharon. Cada vez que la roca tenía una protuberancia que coincidía con la forma de un lomo, de una panza o de una joroba, el pintor la incorporaba a la figura. El animal no estaba solo pintado, estaba medio pintado y medio esculpido por la propia roca, y eso les daba un volumen que ninguna pintura sobre una pared lisa puede conseguir. Cuando la luz de una lámpara de tuétano se movía por el techo, esos bultos creaban sombras que cambiaban según el ángulo. Los bisontes parecían respirar, parecían moverse. Hay investigadores que creen que ese efecto no era casual, sino buscado, que los pintores sabían perfectamente que la luz del fuego haría vibrar las figuras y que pintaron pensando en eso. Si es así, estamos ante algo parecido a una animación primitiva. No una imagen fija, sino una imagen diseñada para cobrar vida con el movimiento de la llama. Además de los bisontes, hay caballos, ciervos y una cierva que es la figura más grande de todo el conjunto. Mide más de 2 metros y está dibujada con una limpieza de trazo que sigue asombrando a los artistas de hoy. La línea que marca el lomo, el cuello y la cabeza es continua, segura, sin titubeos. Quien dibujó esa cierva sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había observado al animal muchas veces. Conocía su anatomía. Sabía cómo se movía, cómo se quedaba quieto, cómo giraba la cabeza. Y hay otro detalle que casi nunca se menciona. El techo originalmente estaba mucho más cerca del suelo de lo que está hoy. La distancia entre el suelo y las pinturas era de poco más de 1 metro en algunas zonas y de 1,5 metros o 1,90 m en las más altas. Es decir, los que pintaron aquellos bisontes trabajaron tumbados boca arriba o de rodillas, con la roca casi tocándoles la cara, iluminándose con lámparas de grasa que sostenían con una mano mientras pintaban con la otra, y los que miraban las pinturas después no las veían desde lejos, mirando hacia arriba como quien mira el techo de una catedral. Las veían desde muy cerca. Los bisontes les quedaban justo encima de la cabeza, casi podían tocarlos. En el siglo XX, para que los turistas pudieran ver el techo con más comodidad, se rebajó el nivel del suelo. Eso significa que la experiencia actual no tiene nada que ver con la original. Hoy miras hacia arriba y ves las pinturas a varios metros de distancia. Hace 15.000 años las tenías encima, estabas dentro del rebaño.
Eso es lo que María vio aquella tarde. Y eso es lo que su padre intentó explicarle al mundo, un mundo que no estaba preparado para escuchar. Sautuola tardó menos de un año en publicar lo que había encontrado. En 1880 sacó un pequeño texto titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. No era un libro largo ni pretencioso. Era un folleto modesto, con unas cuantas páginas y unas reproducciones de las pinturas hechas por un pintor que Sautuola había contratado para copiar las figuras del techo. En ese texto, Sautuola decía con todas las letras lo que pensaba, que las pinturas eran prehistóricas, que las habían hecho seres humanos del Paleolítico, y que el arte que contenía aquella cueva de Cantabria era una prueba de que los hombres de la prehistoria no eran los salvajes torpes que la ciencia de la época imaginaba. Fue como tirar una piedra a un avispero. El primero en apoyarle fue Juan Vilanova y Piera, catedrático de paleontología de la Universidad de Madrid y la mayor autoridad española en prehistoria en aquel momento. Vilanova visitó la cueva, se quedó impresionado y adoptó la tesis de Sautuola como propia. A partir de ahí, se convirtió en su principal aliado. Fue a congresos internacionales a defender la antigüedad de las pinturas. Escribió informes. Dio conferencias en Santander. Puso su prestigio académico al servicio de un hallazgo que él creía revolucionario. Pero no sirvió de nada. Los científicos más importantes de Europa en aquel momento eran franceses. Y los franceses dijeron que no. Émile Cartaillac, el mayor experto en prehistoria de Francia, rechazó la antigüedad de las pinturas. Gabriel de Mortillet, otra figura de referencia, fue más duro todavía. Y Edward Harle, un ingeniero que visitó la cueva, observó que la pintura se podía desprender con el dedo y concluyó que era reciente. No le importó que sobre algunas pinturas hubiera concreciones de calcita, esas costras minerales que solo se forman con el paso de muchos siglos. Ese dato lo ignoró. La lógica del rechazo tenía una raíz profunda. En el siglo XIX, la idea dominante sobre la prehistoria estaba muy influida por un evolucionismo mal entendido. Se daba por hecho que la humanidad había ido progresando de forma lineal desde la barbarie hasta la civilización. Si los hombres del Paleolítico eran los más antiguos, entonces tenían que ser también los más toscos, los más brutos, los más incapaces. Era impensable que unos seres que vivían en cuevas, que cazaban con lanzas de piedra y que no conocían la escritura, pudieran haber creado un arte semejante. Un arte con perspectiva, con volumen, con sombreado, con manejo del color. Eso, según la mentalidad de la época, era imposible. Y si era imposible, entonces las pinturas tenían que ser falsas. En España la cosa no fue mucho mejor. Dos profesores vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Quiroga y Rafael Torres, visitaron la cueva en 1880 y publicaron un informe en el que reconocían la calidad de las pinturas, pero precisamente por eso las descartaban como prehistóricas. Según ellos, las técnicas empleadas, la perspectiva, el uso del color y la destreza del trazo eran incompatibles con las capacidades del hombre primitivo. Había quien pensaba que las habían pintado soldados romanos que se refugiaron en la cueva y pasaron el rato dibujando bisontes. Otros iban más lejos y apuntaban directamente a Sautuola como responsable del engaño. La Sociedad Española de Historia Natural también se pronunció en contra. En una sesión de diciembre de 1886, el director de la Calcografía Nacional dictaminó que las pinturas no tenían ningún carácter del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y que solo mostraban la expresión que daría un alumno mediocre de una escuela moderna. Esa fue la sentencia oficial del Estamento Científico Español sobre Altamira, un alumno mediocre. Eso era, según ellos, el autor de los bisontes que hoy se consideran una de las cumbres del arte de toda la historia de la humanidad. Sautuola intentó defenderse. Escribió réplicas en la prensa, respondió a los ataques uno por uno. Vilanova hizo lo mismo desde los foros académicos, pero estaban solos. Dos hombres contra la opinión de toda la comunidad científica europea. Un aficionado de provincias y un catedrático de Madrid contra los grandes nombres de la prehistoria francesa. Y lo peor no fue el rechazo intelectual. Lo peor fue la sospecha personal, porque no se limitaron a decir que Sautuola estaba equivocado. Insinuaron que era un mentiroso, que había organizado un fraude, que las pinturas las había encargado él mismo para hacerse famoso. Y para sostener esa acusación encontraron a un culpable perfecto, un hombre que no podía abrir la boca para defenderse. Un pintor sordomudo que vivía a 3 kilómetros de la cueva.
Se llamaba Paul Ratier. Había nacido en Lorient, en la costa de la Bretaña francesa, en 1832. Sus padres se mudaron a Santander cuando él era niño, hacia 1842, y allí creció, aprendió a pintar y se convirtió en un artista con un talento fuera de lo común. Pintaba retratos, bodegones, paisajes, escenas religiosas y animales. Se formó primero con los maestros de Santander y luego completó su educación en París. Cuando volvió a Cantabria, ya era un pintor hecho, cotizado, con una técnica académica impecable. Pero tenía una particularidad que marcaría su vida para siempre. Paul Ratier era sordomudo. En noviembre de 1879, pocas semanas después de que María descubriera las pinturas, Sautuola le escribió una carta a su cuñado pidiéndole que le consiguiera un pintor capaz de copiar las figuras del techo. Necesitaba unas reproducciones para ilustrar el texto que estaba preparando. El elegido fue Ratier, que por entonces vivía en la zona y era conocido por su habilidad como dibujante. Ratier fue a la cueva, estudió las figuras y las copió con el mayor detalle posible. Su reproducción se tituló Animales de la bóveda en la caverna de Santillana y se publicó en el folleto de Sautuola de 1880. Fue la primera imagen de los bisontes de Altamira que vio el mundo. Hasta ahí, todo normal. Un descubridor que contrata a un pintor local para documentar su hallazgo. Pero cuando estalló la polémica y los científicos empezaron a decir que las pinturas eran falsas, alguien necesitó señalar a un culpable concreto. Y ahí es donde aparece Eugenio de Lemus. Lemus era un periodista y comentarista de arte que visitó la cueva y no se creyó nada de lo que vio. Según él, aquello era una falsificación moderna, así que empezó a buscar quién podía haberla hecho. Preguntó quién tenía en la provincia el talento suficiente para pintar figuras de esa calidad. Un conocido suyo le dijo que Paul Ratier había estado en Puente San Miguel, el pueblo de Sautuola, a solo 3 kilómetros de la cueva en las fechas del descubrimiento. Y eso fue todo. Sin más comprobación, sin más pruebas, sin más investigación, Lemus acusó a Ratier de ser el falsificador ante la Sociedad de Historia Natural. Lo que Ratier estaba haciendo en Puente San Miguel no era pintar los bisontes de Altamira, estaba copiándolos. El encargo de Sautuola era exactamente ese: hacer reproducciones de las pinturas que ya existían en el techo. Pero a Lemus eso no le importó. Tenía una coincidencia y con eso le bastó. El cóctel era demoledor. Ratier tenía talento de sobra para pintar figuras realistas de animales. Había estado cerca de la cueva en las fechas clave. Vivía bajo la protección de Sautuola, que le daba trabajo y le acogía en su casa. Y encima era mudo, no podía defenderse en público. No podía subirse a una tribuna, dar un discurso y desmontar la acusación con sus propias palabras. No podía escribir cartas a los periódicos con la misma soltura que sus acusadores. Era el blanco perfecto, un hombre al que se podía señalar sin miedo a que respondiera. La acusación se extendió. Lemus la propagó en artículos y en foros. Otros la recogieron y la repitieron. Con el tiempo, la idea de que un pintor francés había falsificado las pinturas de Altamira por encargo de Sautuola se convirtió en una especie de verdad aceptada en los círculos que negaban la autenticidad de la cueva. Nadie se molestó en verificarla. Nadie fue a hablar con Ratier, nadie le pidió su versión. Sautuola murió en 1888. Y con su muerte, Ratier perdió a su principal protector, el hombre que le daba encargos, que le acogía, que le defendía. A partir de ahí, Ratier se fue quedando solo, sin trabajo, sin apoyos, con el estigma de falsificador pegado a su nombre, un nombre que no podía limpiar porque no podía hablar. Paul Ratier murió el 7 de mayo de 1896 en Santander. Murió de tuberculosis. Murió casi en la indigencia, dejando atrás a una hermana que también estaba enferma. Tenía 64 años. Llevaba más de una década arrastrando una acusación que nadie había probado y que nadie se había molestado en desmentir. 6 años después de su muerte, Cartaillac publicaría su retractación reconociendo que las pinturas eran auténticas. Pero para entonces ya daba igual. Ratier no llegó a verlo. Sautuola tampoco. 2 hombres destruidos por una mentira. Uno porque dijo la verdad, el otro porque no podía decir nada. Y mientras tanto, en la cueva, los bisontes seguían exactamente donde llevaban miles de años, inmóviles,
indiferentes, esperando a que el mundo estuviera preparado para aceptar lo que una niña de 8 años había entendido a la primera. Los últimos años de Marcelino Sanz de Sautuola fueron amargos. Después de publicar su texto en 1880, después de recibir el apoyo de Vilanova, después de intentar convencer a todo el que quisiera escucharle, se encontró con un muro. La comunidad científica europea había dictado sentencia. Las pinturas de Altamira eran una falsificación, y él era, según los más generosos, un ingenuo que se había dejado engañar. Según los menos generosos, un mentiroso que había organizado el fraude. Sautuola no era un hombre público, no era un político ni un agitador, era un propietario de tierras con inquietudes intelectuales que había tenido la mala suerte de descubrir algo demasiado grande para su época. Intentó defenderse como pudo, escribió réplicas en los periódicos locales, respondió a los ataques con datos, con argumentos, con la paciencia del que sabe que tiene razón pero no consigue que nadie le escuche. En una de esas réplicas, contestando a un crítico que decía que las pinturas las habían hecho pastores del valle, Sautuola le pidió con educación que al menos visitara la cueva antes de opinar, que fuera a verla con sus propios ojos, que se tumbara debajo de aquel techo y mirara los bisontes de cerca. Pero nadie fue. Juan Vilanova hizo lo mismo desde el mundo académico. Llevó la defensa de Altamira a congresos internacionales. En el Congreso de Lisboa de 1880, intentó que un grupo de expertos viajara a Cantabria para examinar la cueva directamente. Se le encargó organizar esa visita, pero nunca llegó a producirse. Los grandes nombres de la prehistoria europea no tenían ningún interés en desplazarse hasta un rincón del norte de España para ver unas pinturas que ya habían decidido que eran falsas. Era más cómodo opinar desde el despacho. Vilanova siguió insistiendo durante años. Dio conferencias, publicó informes, defendió a Sautuola en cada foro al que tuvo acceso, pero era una batalla perdida. Cada vez que presentaba sus argumentos, los mismos nombres de siempre los rechazaban. Cartaillac desde Francia, Mortillet desde Francia, Harlé desde Francia. La prehistoria era en aquel momento una ciencia dominada por los franceses, y los franceses habían dicho que no. Un catedrático español y un aficionado de provincias no iban a cambiar eso. Sautuola murió el 2 de junio de 1888. Tenía 57 años. Las crónicas no dicen exactamente de qué murió, pero hay un consenso bastante extendido entre los historiadores en que los últimos años de su vida estuvieron marcados por el desgaste y la amargura del descrédito. Había dedicado casi una década a defender un descubrimiento que el mundo se negaba a aceptar. Y murió sin ver ni un solo gesto de reconocimiento por parte de la ciencia que lo había humillado. 5 años después, en 1893, murió Juan Vilanova, el único científico de peso que había puesto su nombre y su carrera al servicio de Altamira. Con su muerte desapareció el último defensor que le quedaba a la cueva en el mundo académico. Los dos hombres que habían intentado explicarle al siglo XIX que la humanidad prehistórica era mucho más de lo que se creía, ya no estaban, y nadie recogió su testigo. Durante casi una década, Altamira quedó en una especie de limbo. Las pinturas seguían allí, en la oscuridad, pero ya nadie hablaba de ellas. El tema estaba cerrado. La ciencia había dictado su veredicto y el asunto se consideraba resuelto. Fraude. Caso cerrado. A otra cosa. Pero mientras tanto, algo estaba pasando en Francia que iba a cambiarlo todo. A finales del siglo XIX empezaron a aparecer cuevas con pinturas rupestres en suelo francés. En 1895 se descubrieron pinturas en la cueva de la Mauth. Poco después aparecieron más en las cuevas de Combarelles y Font de Gaume. Y estas pinturas eran innegables. Estaban asociadas a restos arqueológicos claramente paleolíticos. Aparecían junto a huesos de animales extintos, junto a herramientas de piedra en niveles del suelo que no dejaban lugar a dudas sobre su antigüedad. No había forma de decir que las había pintado un pintor moderno ni un soldado romano. Eran prehistóricas y se parecían mucho a las de Altamira. Los mismos científicos que habían descartado a Sautuola empezaron a darse cuenta de que se habían equivocado, que el aficionado de provincias tenía razón, que el catedrático de Madrid tenía razón,
que las pinturas de aquella cueva de Cantabria eran exactamente lo que sus descubridores habían dicho que eran, y que ellos, los grandes nombres de la ciencia europea, llevaban casi 20 años negando una verdad que tenían delante de los ojos. Solo que Sautuola ya llevaba 14 años muerto, y Vilanova, 9, y Ratier, 6. Los 3 hombres que más habían sufrido por Altamira se habían ido sin saber que el tiempo les daría la razón. Ahora alguien tenía que dar la cara y admitirlo. Y eso, en el mundo de la ciencia del siglo XIX, era casi tan difícil como aceptar que un hombre de las cavernas pudiera pintar un bisonte. El hombre que dio la cara se llamaba Émile Cartailhac, el mismo que 20 años antes había sido uno de los más duros con Sautuola, el mismo que en 1881 había rechazado la antigüedad de las pinturas y había sugerido que se habían hecho entre las 2 visitas de Sautuola a la cueva. El mismo que había contribuido, con su prestigio y su autoridad, a convertir a un descubridor honesto en un sospechoso de fraude. Ahora, en 1902, Cartailhac tenía que admitir que se había equivocado. Y lo hizo de la única forma que podía hacerlo un científico de su talla. Publicando un artículo, el texto se tituló «La grotte d'Altamira España, mea culpa d'un sceptique». La cueva de Altamira España, confesión de un escéptico. Solo con el título ya estaba todo dicho. Cartailhac reconocía públicamente que había cometido un error, que las pinturas eran auténticas, que Sautuola tenía razón desde el principio, y que la ciencia francesa al rechazar Altamira había cometido una de las equivocaciones más grandes de la historia de la arqueología. No fue un gesto fácil. Cartailhac era una figura respetada en toda Europa. Reconocer un error de esa magnitud significaba reconocer que durante 2 décadas había contribuido a destruir la reputación de un hombre inocente. Pero los descubrimientos de cuevas francesas con pinturas similares no dejaban margen. Las pruebas eran aplastantes. Ya no había forma de sostener que los seres humanos del Paleolítico no podían haber pintado aquello. Lo habían hecho en La Mauze, en Combarelles, en Font de Gaume, y lo habían hecho mucho antes, en Altamira. Poco después de publicar su retractación, Cartailhac viajó a Cantabria acompañado de un hombre joven que se convertiría en el mayor experto en arte rupestre del siglo XX. Se llamaba Henri Breuil. Tenía entonces 29 años y ya despuntaba como una mente brillante en el estudio de la prehistoria. Juntos fueron a la cueva de Altamira. Y lo que Breuil encontró allí lo dejó tan impresionado que decidió hacer algo que nadie había intentado hasta entonces: una reproducción completa y rigurosa del techo de los polícromos. El problema era que copiar aquellas pinturas no tenía nada de sencillo. Breuil dejó escrito cómo fue la experiencia. No podía sacar calcos porque el pigmento estaba en un estado tan delicado que se habría adherido al papel y habría destruido las pinturas. La única opción era una copia hecha a ojo, midiendo proporciones y reproduciendo las figuras una por una. Para hacerlo, Breuil tuvo que trabajar tumbado boca arriba sobre sacos de helechos secos con el techo a un palmo de la cara 8 horas al día durante 3 semanas seguidas. Lo describió no como una visita a una cueva, sino como una residencia. Vivió dentro de Altamira durante casi un mes, respirando el aire húmedo de la roca, iluminándose con luz artificial, copiando bisontes que llevaban miles de años en la oscuridad. Aquellas 3 semanas fueron el inicio de una relación que duraría toda la carrera de Breuil. Altamira se convirtió en una de las cuevas centrales de su obra. Años después, él mismo la situaría a la cabeza de lo que llamó los 6 gigantes, las 6 cumbres del arte rupestre paleolítico. Pero en 1902, lo más importante no era la ciencia, era una deuda pendiente. Cartailhac sabía que tenía que hacer algo más que publicar un artículo. Tenía que ir a ver a la familia de Sautuola. Sautuola llevaba 14 años muerto, pero su hija María estaba viva. Era la misma niña que en 1879 había gritado «¡Papá, bueyes!», y ahora era una mujer adulta, casada, madre, y recordaba perfectamente lo que le había pasado a su padre. Cartailhac fue a Puente San Miguel. Llamó a la puerta de la casa de los Sautuola, y María lo recibió. Según el testimonio que la propia familia ha transmitido a lo largo de las generaciones, María le echó en cara lo que la ciencia francesa le había hecho a su padre. Le dijo que Marcelino Sanz de Sautuola había muerto como un impostor.
que había muerto con el estigma de mentiroso, que nunca había recibido el reconocimiento que merecía. Cartailak escuchó y respondió con una frase que también ha quedado para la historia. Madame, c'est la plus grande honte de ma vie. Señora, es la mayor vergüenza de mi vida. No sabemos cuánto duró aquella conversación. No sabemos si María lo perdonó o si simplemente lo dejó marchar. Lo que sí sabemos es que la noticia del redescubrimiento de Altamira se extendió rápidamente por Europa. Tanto que en 1906 el príncipe Alberto I de Mónaco viajó hasta Cantabria para ver la cueva con sus propios ojos. Lo que vio lo impresionó tanto que fundó el Institut de Paléontologie Humaine en París, uno de los centros de investigación prehistórica más importantes del mundo. Y lo fundó en gran parte por lo que había visto en aquella cueva de Santillana del Mar. Altamira, la cueva que la ciencia había despreciado durante 20 años, se convirtió de golpe en el lugar más importante de la prehistoria europea. Pero ahora venía otra pregunta. Una que no tenía que ver con la ciencia del siglo XIX, sino con un pasado mucho más lejano. ¿Quiénes eran los que habían pintado aquellos bisontes? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era el mundo que pisaban? Para responder a esa pregunta hay que retroceder mucho. Mucho más de lo que Sautuola imaginó cuando vio las pinturas por primera vez. Mucho más de lo que Cartailak reconoció en su retractación. Hay que irse a un mundo que ya no existe. Un mundo que no se parece en nada al que conocemos. Un mundo de hielo. Hace 36.000 años, la Cantabria que hoy vemos verde, suave, llena de prados y de vacas, era otra cosa. Europa estaba en plena glaciación. No la peor, pero sí lo bastante dura como para que el paisaje fuera irreconocible. Los glaciares cubrían las montañas del interior. La temperatura media era varios grados más baja que la actual. La línea de costa estaba mucho más lejos, porque el nivel del mar era más bajo. Donde hoy hay 5 kilómetros entre la cueva y el Cantábrico, entonces había 8 o 10. La tierra que hoy está bajo el agua era entonces una llanura abierta, barrida por el viento, cubierta de hierba rasa y matorral bajo. Y en esa llanura había animales, muchos, grandes, bisontes, ciervos, caballos salvajes, cabras montesas, algún jabalí, manadas enteras que se movían siguiendo la hierba y las estaciones. Eran los mismos animales que después aparecerían pintados en el techo de la cueva. No eran criaturas imaginarias, eran los vecinos de los que vivían allí. Los veían todos los días, los cazaban, los conocían como solo los conoce alguien que depende de ellos para sobrevivir. Los seres humanos que habitaban aquella Cantabria eran exactamente como nosotros, misma especie, mismo cerebro, misma capacidad para pensar, hablar, planificar, sentir. La diferencia no estaba en su cabeza, sino en su mundo. Vivían en pequeños grupos de cazadores y recolectores. No tenían agricultura, ni ganadería, ni ciudades, ni escritura. Pero tenían algo que durante mucho tiempo la ciencia se negó a reconocerles. Tenían cultura, tenían arte, tenían un mundo simbólico tan complejo que 36.000 años después seguimos sin entenderlo del todo. La cueva de Altamira no era un lugar cualquiera en aquel paisaje. Estaba en una colina baja, a unos 150 metros sobre el nivel del mar, con vistas al valle del río Saja. Desde la entrada se dominaba un territorio amplio. Se podía vigilar el movimiento de las manadas en la llanura. Se podía ver venir a otros grupos humanos. Y se tenía acceso rápido a dos tipos de recursos muy distintos: la caza de tierra firme y el marisco de la costa. No era un refugio elegido al azar. Era un punto estratégico. La entrada de la cueva, en aquella época, era mucho más amplia que la que conocemos hoy. Era un abrigo abierto, luminoso, protegido del viento y de la lluvia, donde se desarrollaba la vida cotidiana del grupo. Allí se encendían hogueras, se tallaban herramientas de sílex, se trabajaban pieles de animales para hacer ropa y cubiertas, se descuartizaba la caza, se comía, se dormía. Los restos que han encontrado los arqueólogos en esa zona de la entrada cuentan una historia muy concreta de gente que vivía, que cocinaba, que fabricaba cosas con las manos y que de vez en cuando se iba andando hasta la costa a recoger lapas, vígaros y mejillones. Eso último es un detalle que a veces se pasa por alto. En las excavaciones se han encontrado grandes cantidades de conchas marinas mezcladas con los restos de herramientas y huesos de animales.
Esas conchas prueban que los habitantes de Altamira hacían viajes regulares al mar. Iban, recogían marisco, se lo traían a la cueva y lo comían allí. La misma gente que pintaba bisontes en el techo cenaba lapas en la entrada. No eran artistas aislados del mundo. Eran personas prácticas que resolvían el día a día con inteligencia y que además hacían algo más. Algo que no era necesario para sobrevivir. Algo que no se come ni se viste ni se usa como herramienta. Pintaban, y no pintaban en cualquier sitio. No pintaban en la entrada, donde había luz y donde transcurría la vida diaria. Pintaban dentro, en la oscuridad, en zonas de la cueva donde no llegaba ni un rayo de sol. Para llegar hasta el techo donde están los bisontes, había que adentrarse en la cueva con una lámpara en la mano, dejando atrás la luz natural, el aire fresco y el ruido del mundo exterior. Había que meterse en un espacio cerrado, húmedo, silencioso, donde lo único que se oía era el goteo del agua sobre la roca y la propia respiración. Eso no se hace por capricho. No se mete uno en la oscuridad total a pintar durante horas si no hay una razón poderosa para hacerlo. Y esa razón, sea cual sea, es la que ha obsesionado a los investigadores durante más de un siglo. ¿Para qué pintaban en la oscuridad? La pregunta de ¿para qué pintaban en la oscuridad? No tiene una respuesta fácil. Pero antes de intentar contestarla merece la pena detenerse en algo más básico, algo que a veces se olvida cuando se habla de Altamira. Aquella cueva no era solo un lugar de pinturas, era una casa donde vivieron personas durante más de 20.000 años. Eso es difícil de imaginar. 22.000 años de ocupación, no continuos, claro. No es que la misma familia viviera allí durante 200 siglos. Lo que pasó fue que a lo largo de milenios, grupos distintos de cazadores fueron eligiendo la misma cueva como refugio. Llegaban, se quedaban una temporada, se iban y al cabo de años o de siglos venían otros y todos dejaban sus restos en el suelo, herramientas, huesos de animales, conchas, ceniza de hogueras, fragmentos de ocre, capa sobre capa, generación sobre generación, hasta formar un archivo enterrado que los arqueólogos han ido descifrando poco a poco. La zona donde se vivía era la entrada. En tiempos prehistóricos, la boca de la cueva era mucho más ancha y más alta que hoy. Era casi un porche natural, abierto al valle con luz de día y ventilación, pero protegido de la lluvia y del viento por la roca de arriba. Ahí es donde se hacía todo lo importante. Se encendía el fuego, se cocinaba, se tallaban las herramientas de sílex, esas piedras afiladas que servían para cortar carne, raspar pieles y trabajar el hueso. Se fabricaban agujas de hueso para coser las pieles y convertirlas en ropa. Se descuartizaban los animales cazados y se comía. Lo que comían lo sabemos por lo que dejaron en el suelo. Huesos de ciervo sobre todo. También de caballo, de cabra montesa, de bisonte. Y conchas, muchas conchas. Lapas, vígaros, mejillones. Los arqueólogos que excavaron la cueva en los años 80 encontraron cientos de restos de moluscos marinos mezclados con los demás desperdicios. Eso significa que aquella gente no se limitaba a cazar en los alrededores de la cueva. También bajaba hasta la costa, que estaba a varios kilómetros, recogía marisco y se lo traía de vuelta. No era un viaje corto. Era una excursión de ida y vuelta que implicaba organización, conocimiento del terreno y probablemente un reparto de tareas dentro del grupo. Ese detalle dice mucho sobre cómo vivían. No eran supervivientes desesperados que comían lo primero que pillaban. Eran personas que gestionaban su entorno con inteligencia. Sabían dónde encontrar cada recurso. Sabían cuándo era mejor cazar ciervos y cuándo era mejor bajar a la costa. Sabían trabajar la piedra con una precisión que hoy requiere años de aprendizaje. Y sabían transmitir todo ese conocimiento de una generación a otra, porque si no, no habrían sobrevivido 20.000 años en el mismo sitio. Pero la vida no se limitaba a la entrada de la cueva. Más adentro, donde la luz natural ya no llegaba, empezaba otro mundo. Un mundo de oscuridad, de silencio y de humedad constante. La temperatura dentro de la cueva se mantenía estable todo el año, entre 13 y 14 grados, con una humedad cercana al 95%. Fuera podía hacer un frío glaciar o caer una tormenta. Dentro el ambiente no cambiaba. Era como entrar en una burbuja fuera del tiempo. Y era en esa burbuja donde pintaban. No pintaban en la entrada, donde había luz y donde se desarrollaba la vida diaria. No pintaban donde era cómodo, donde se podía ver sin ayuda, donde uno podía ir y venir sin problema.
Pintaban en las zonas profundas, en techos bajos donde había que tumbarse, en rincones donde había que arrastrarse para llegar, en espacios que no servían para vivir, ni para dormir, ni para cocinar, ni para guarecerse del frío. Espacios que solo servían para una cosa, para estar a oscuras. Esa separación entre la zona de vida y la zona de pintura es una de las claves de Altamira, y es una de las razones por las que los investigadores llevan más de un siglo descartando la explicación más sencilla. Si las pinturas fueran simples decoraciones, estarían en la entrada, donde todo el mundo pudiera verlas. Si fueran un pasatiempo, estarían en los lugares más accesibles. Pero están en la oscuridad. Están en los sitios más incómodos y más difíciles de alcanzar. Están donde nadie iría a menos que tuviera un motivo muy fuerte para hacerlo. Pintar en la oscuridad total, tumbado boca arriba, con una lámpara de grasa en una mano y un trozo de carbón en la otra, no es un capricho, es un acto deliberado. Un acto que requería preparación, materiales, tiempo y esfuerzo, y que, por todo lo que sabemos, tenía un significado que iba mucho más allá de lo decorativo. La pregunta es ¿cuál? Y la respuesta, si es que existe, empieza por entender cómo se pintaba en un lugar donde no se ve nada. Lo primero que necesitaban era luz. Sin luz no se puede hacer nada dentro de una cueva, no se puede caminar, no se puede ver la roca, no se puede pintar. Y la luz natural no llegaba a las zonas donde están las pinturas. Así que tuvieron que inventar una solución. Y la solución que encontraron fue, por sencilla, genial. Usaban lámparas de piedra, piedras planas, con una concavidad natural o tallada, que llenaban de tuétano. El tuétano es la médula que hay dentro de los huesos largos de los animales. Una sustancia grasa, densa, que arde despacio. Le ponían encima una mecha hecha de fibras vegetales, le prendían fuego y la llama se mantenía durante horas. No es una suposición. Debajo de muchas pinturas rupestres se han encontrado huesos largos partidos a lo largo, con la médula extraída. Esos huesos son los restos del combustible. Y lo más llamativo es lo bien que funcionaba. Se han hecho pruebas modernas con lámparas iguales, reproducidas con los mismos materiales, y el resultado es una luz cálida, bastante potente, que ilumina un radio de varios metros. Pero además tiene dos ventajas que no son casuales. No produce apenas humo y no produce olor. En un espacio cerrado como el interior de una cueva, donde el aire no se renueva, eso es fundamental. Una antorcha de madera habría llenado la sala de humo en cuestión de minutos. Una lámpara de tuétano podía arder durante horas sin hacer irrespirable el ambiente. No sabemos si llegaron a esa solución por ensayo y error o si la aprendieron de otros grupos, pero el caso es que funcionaba, y funcionaba bien. Con la lámpara encendida, el pintor podía ver la roca. Pero ver la roca era solo el principio. Después había que preparar los materiales. Los colores que usaban eran pocos, pero los dominaban con una destreza que no tiene nada de primitiva. Para el negro usaban carbón vegetal, que obtenían quemando madera o huesos. Para el rojo y el amarillo usaban óxidos de hierro y ocres minerales que machacaban hasta convertirlos en polvo fino. Esos polvos se podían aplicar en seco, restregándolos directamente contra la roca como si fueran una tiza. O se podían mezclar con agua o con grasa animal para hacer una especie de pasta que se untaba con los dedos, con tampones de piel o con pinceles hechos de pelo de animal. También usaban una técnica que hoy llamaríamos aerografía. Metían el pigmento en polvo en la boca o dentro de un hueso hueco o una caña y lo soplaban contra la roca. Eso producía un efecto de pulverización muy fino, ideal para rellenar superficies grandes o para crear degradados de color. Las manos en negativo que aparecen en Altamira y en muchas otras cuevas se hicieron exactamente así. El pintor apoyaba la mano abierta contra la roca y soplaba pigmento alrededor. Cuando retiraba la mano quedaba la silueta, un negativo, la huella de alguien que estuvo ahí hace miles de años. El proceso de pintar un bisonte no era rápido. Primero se grababa el contorno del animal en la roca con un buril de sílex, una herramienta de piedra con un filo muy preciso. Ese grabado servía como guía, como un boceto inciso en la piedra. Después se repasaba el contorno con carbón, dibujando la línea negra que define la forma del animal. Y luego se rellenaba el interior con los ocres rojos y amarillos, trabajando las sombras, los cambios de color, los detalles del pelo y de la musculatura. En algunos bisontes se usó el carbón como si fuera un lápiz fino,
para marcar la barba, el pelo del cuello, la línea de la joroba. En otros se raspó la pintura ya aplicada para crear zonas más claras, una técnica parecida al lavado que usan los acuarelistas. Y todo esto se hacía en unas condiciones que hoy nos parecerían imposibles. El techo donde están los grandes bisontes estaba en su altura original a poco más de 1 metro del suelo. El pintor no podía ponerse de pie. Tenía que trabajar tumbado boca arriba o de rodillas, con la roca casi tocándole la cara. Sostenía la lámpara con una mano y pintaba con la otra. O alguien le sujetaba la lámpara mientras él usaba las 2 manos. No podía alejarse para ver el conjunto. No podía dar un paso atrás y evaluar la proporción de la figura. Pintaba a ciegas en cierto sentido, guiándose por el tacto del grabado previo y por la poca luz que daba la llama de tuétano. Y aún así, el resultado es un arte que ha dejado sin palabras a pintores, escultores y dibujantes profesionales durante más de un siglo. Un arte hecho en la oscuridad boca arriba, con los materiales más básicos que se puedan imaginar. Un arte que, según la ciencia del siglo XIX, era imposible. Pero los bisontes estaban ahí, y no eran lo único que había en la cueva. Cuando se habla de Altamira, casi siempre se habla de los bisontes. Son la imagen del lugar, la postal, lo que sale en los libros de texto y en los documentales. Pero Altamira no son solo bisontes. En esa cueva hay mucho más. Y lo que hay más allá del techo de los polícromos es, en algunos casos, más extraño y más difícil de explicar que los propios bisontes. Empecemos por las manos. Durante mucho tiempo se pensó que en Altamira había 3 o 4 manos pintadas, las más visibles, las que cualquiera puede distinguir en el techo. Pero hace pocos años, un proyecto europeo de investigación llamado Handpass descubrió que en realidad hay al menos 9. 8 están en el techo de los polícromos y una en la parte más profunda de la cueva. De esas 9, 5 son prácticamente invisibles a simple vista. Solo se han podido encontrar gracias a técnicas de análisis digital de imágenes, programas informáticos capaces de detectar restos de pigmento que el ojo humano ya no puede ver. Algunas de esas manos son positivas, es decir, alguien mojó la palma en pintura y la presionó contra la roca, dejando su huella directa, pero la mayoría son negativas. Se hacían apoyando la mano abierta contra la piedra y soplando pigmento alrededor, de forma que al retirar la mano quedaba su silueta recortada sobre un fondo de color. Una de las manos descubiertas recientemente está aerografiada en negro y conserva incluso la marca del antebrazo. Otra, pintada en un tono rojo violáceo, está tan deteriorada que solo se distinguen 3 dedos de los 5. Hay algo profundamente perturbador en esas manos. No son un dibujo de algo exterior. No representan un animal ni un objeto. Son la huella directa de una persona concreta. De alguien que estuvo ahí, en ese punto exacto de la cueva, hace miles de años y que dejó la marca de su propio cuerpo sobre la roca. Es lo más parecido a una firma que existe en el arte prehistórico. Y algunas de las manos de Altamira podrían tener más de 35.000 años. Es decir, son anteriores a los propios bisontes. Pero las manos no son lo único que se esconde detrás de la fama de los polícromos. Las paredes y los techos de las zonas interiores de la cueva están cubiertos de grabados, cientos de ellos. Ciervos, ciervas, caballos, cabras, dibujados con un buril fino sobre la roca, con una delicadeza que solo se aprecia de cerca. Muchos de esos grabados son casi invisibles si no se iluminan con el ángulo correcto. Llevan ahí desde siempre, pero durante décadas pasaron desapercibidos porque toda la atención se la llevaba el techo pintado. Todavía en el siglo XXI se siguen descubriendo grabados nuevos en Altamira. La cueva no ha terminado de mostrar todo lo que tiene. Y luego están los signos, formas abstractas que no representan ningún animal ni ningún objeto reconocible. Hay signos con forma de escalera, que los arqueólogos llaman escaleriformes. Hay otros con forma de rejilla, llamados tectiformes. Hay líneas paralelas, puntos agrupados, formas ovaladas con redes dibujadas dentro. Nadie sabe qué significan. Se repiten en otras cuevas del norte de España y del sur de Francia, lo que sugiere que no eran garabatos casuales, sino parte de un sistema de comunicación compartido. Algo parecido a un código. Pero un código que se perdió hace miles de años y que hoy no tenemos forma de descifrar. Y por último, las figuras más raras de todas, los antropomorfos. Aparecen en el techo de los polícromos, entre los bisontes, y son figuras que mezclan rasgos humanos con rasgos de animal.
Tienen brazos levantados, a veces con dedos visibles. Algunas parecen tener cabeza de ave. Otras tienen una silueta que no es ni humana ni animal, sino algo intermedio, algo que no encaja en ninguna categoría. Siempre están de perfil, siempre tienen un aire fantasmal y siempre generan la misma pregunta. ¿Son personas disfrazadas? ¿Son seres imaginarios? ¿Son chamanes con máscaras de animal? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el techo de Altamira no es una simple galería de animales bonitos. Es un espacio mucho más complejo. ¿Hay bisontes? Sí, pero también hay manos que alguien dejó como firma hace 35.000 años. Hay grabados tan finos que siguen apareciendo con tecnología del siglo XXI. Hay signos que parecen un lenguaje perdido. Y hay figuras medio humanas, medio animales, que no se parecen a nada que conozcamos. Todo eso convive en la misma cueva. Todo eso fue pintado y grabado a lo largo de miles de años por personas distintas que eligieron el mismo lugar para dejar su marca. Y si toda esa complejidad ya resulta difícil de explicar en las zonas principales de la cueva, lo que hay en la parte más profunda es todavía más inquietante. Porque al final de Altamira, donde la cueva se estrecha tanto que hay que arrastrarse para avanzar, alguien pintó unas caras en la roca, y esas caras solo se ven cuando te das la vuelta para salir. La cueva de Altamira tiene 270 metros de largo. No es una cueva enorme, pero los últimos 70 metros son otra cosa. Se llaman la cola de caballo, y para recorrerlos hay que ir agachado, luego de rodillas y en algunos tramos directamente arrastrándose. El techo baja, las paredes se estrechan, el espacio se cierra. Si alguien tiene claustrofobia, este no es su sitio. Es un pasillo de roca irregular, húmedo, oscuro, que se va apretando a medida que avanzas hasta que el cuerpo apenas cabe. A lo largo de esos 70 metros hay pinturas y grabados. Bisontes al principio, luego ciervas hacia el final. También hay signos pintados con carbón, trazos negros, formas que no se parecen a nada concreto. Pero lo más extraño de esta zona no son los animales ni los signos. Lo más extraño está al fondo del todo y no se ve a la ida, se ve a la vuelta. Cuando llegas al final de la cola de caballo y te das la vuelta para empezar a salir, las paredes cambian. Las protuberancias de la roca, esas formas angulosas que antes eran solo piedra, de pronto tienen ojos, tienen cejas, algunas tienen boca. Alguien pintó con carbón, con trazos simples y rápidos, los rasgos mínimos de un rostro sobre las aristas naturales de la roca, 2 líneas para los ojos, un par de trazos para las cejas. A veces una marca que sugiere colmillos o bigotes, nada más. Lo justo para que la roca deje de ser roca y se convierta en una cara que te mira. Son las máscaras de Altamira. Y son una de las cosas más inquietantes que se pueden ver en una cueva prehistórica. No se sabe cuántas hay exactamente. Depende de lo que se considere una máscara y lo que se considere un trazo casual. Pero las que están claras son inconfundibles. Están colocadas a ambos lados del pasillo, de forma que cuando caminas de vuelta hacia la salida, las caras aparecen a tu derecha y a tu izquierda. Te observan mientras te alejas. No es una distribución aleatoria. Hay muchas otras rocas en la cueva que tienen formas parecidas, protuberancias que se podrían haber convertido en caras con un par de trazos, pero no lo hicieron, solo eligieron esas, solo en ese punto, solo en esa dirección. Eso ha llevado a algunos investigadores a pensar que la cola de caballo tenía una función ritual, que llegar hasta el fondo de la cueva, hasta el punto donde el espacio se acaba, era una especie de recorrido con significado, y que las máscaras estaban puestas ahí deliberadamente, para ser vistas en el camino de vuelta, como guardianes, como testigos, como presencias que vigilaban la salida de un espacio que quizá se consideraba sagrado. Hay quien ha ido más lejos y ha planteado la posibilidad de que fuera un ritual de iniciación, que los jóvenes del grupo tuvieran que arrastrarse hasta el fondo de la cueva en la oscuridad total, llegar al final, darse la vuelta y enfrentarse a esas caras que aparecían de pronto en la roca, iluminadas por la llama temblorosa de una lámpara de tuétano. Imaginarlo es fácil, la oscuridad absoluta, el silencio, el espacio tan estrecho que la roca te roza los hombros, y de golpe, al girarte, unas caras que no estaban allí un segundo antes, caras que parecen salir de la propia piedra, caras que te miran con ojos de carbón. No hay forma de saber si eso es lo que ocurría. No tenemos testimonios escritos ni relatos orales que confirmen esa hipótesis. Es una interpretación basada en la disposición de las figuras,
en el contexto del espacio y en lo que sabemos de otras culturas de cazadores-recolectores que practican rituales similares en cuevas y lugares oscuros. Pero encaja con la dificultad del recorrido, encaja con la colocación de las máscaras. Encaja con el hecho de que alguien se tomó la molestia de arrastrarse hasta el fondo de una cueva con un trozo de carbón y una lámpara para pintar unos ojos en una roca que nadie vería a menos que hiciera exactamente el mismo recorrido. Y hay otro detalle que casi nunca se menciona. Las máscaras no son claramente humanas ni claramente animales. Algunas parecen rostros de persona, otras parecen caras de bisonte, y otras están en un punto intermedio donde no se puede decir con seguridad qué son. Esa ambigüedad no parece accidental. Es la misma ambigüedad que tienen los antropomorfos del techo de los polícromos. Figuras que no son del todo humanas ni del todo animales. Seres fronterizos. Seres que están entre dos mundos. Igual que la propia cueva. Un lugar que está entre la luz y la oscuridad. Entre la vida de fuera y el silencio de dentro. Entre lo que se puede explicar y lo que solo se puede sentir. Y eso nos lleva a la gran pregunta, la que ningún investigador ha conseguido responder de forma definitiva en más de 100 años de estudio. ¿Por qué alguien se arrastraría hasta el fondo de una cueva, en la oscuridad total, con una lámpara de grasa en la mano para pintar un bisonte en un techo que casi le tocaba la cara? ¿Por qué hacerlo una vez y otra durante 20.000 años? ¿Qué sentido tenía? La primera explicación que se propuso fue la más intuitiva. Se llamó la teoría de la magia de caza. La idea era sencilla. Los cazadores pintaban los animales que querían cazar como una especie de ritual mágico. Dibujar un bisonte era una forma de invocarlo, de atraerlo, de asegurar el éxito de la cacería. Era una explicación que encajaba bien con la imagen romántica del hombre primitivo y que durante décadas fue la más aceptada en los libros de texto. Pero tenía un problema. Los animales pintados en las cuevas no coinciden con los animales que se cazaban. En Altamira, los bisontes dominan el techo de los polícromos, pero los huesos que se encuentran en el suelo de la cueva son sobre todo de ciervo, es decir, pintaban unos animales y comían otros. Si la pintura fuera magia de caza, lo lógico sería que pintaran lo que cazaban, y no lo hacían. Esa contradicción fue debilitando la teoría hasta que la mayoría de los investigadores la abandonó. Después vinieron otras explicaciones. Algunos propusieron que las pinturas eran una forma de transmitir conocimiento, una especie de enciclopedia visual donde se representaban los animales del entorno para que las generaciones jóvenes aprendieran a reconocerlos. Los bisontes de Altamira serían entonces algo parecido a un manual de zoología pintado en la roca. El problema de esta teoría es que no explica por qué ese manual estaría escondido en la oscuridad más profunda de una cueva, en un sitio al que cuesta llegar y donde solo se puede estar con luz artificial. Si quieres enseñarle a alguien cómo es un bisonte, lo pintas en la entrada, donde hay luz y donde todo el mundo puede verlo. No lo escondes en un agujero al que hay que llegar reptando. Otra línea de interpretación se fijó en la distribución de las figuras dentro de la cueva. Los animales no están colocados al azar. Hay zonas donde se concentran los bisontes, zonas donde predominan los ciervos, zonas donde solo hay signos abstractos. Esa organización sugiere que la cueva no se usaba como un lienzo en blanco donde cada pintor hacía lo que le daba la gana. Había un orden, un criterio, algo parecido a un mapa simbólico donde cada zona tenía su función y su significado. Pero ¿cuál era ese significado? Es algo que solo sabían los que lo crearon. La explicación que más fuerza tiene hoy entre los investigadores es la que relaciona las pinturas con algún tipo de actividad ritual o simbólica vinculada a la propia experiencia de estar dentro de la cueva. La oscuridad, el silencio, la sensación de estar encerrado bajo la roca, la luz temblorosa de la lámpara que hace que las figuras parezcan moverse. Todo eso crea un ambiente que no se parece a nada del mundo exterior. Un ambiente que altera la percepción, que cambia la forma de ver y de sentir. Algunos investigadores han señalado que en muchas culturas de cazadores-recolectores, pasadas y presentes, las cuevas se consideran lugares de contacto con otro mundo. Lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgada. Eso no significa que los pintores de Altamira creyeran en fantasmas ni en espíritus exactamente como los imaginamos nosotros. Significa que la cueva no era un sitio neutro. Era un espacio cargado de significado, separado del mundo cotidiano, donde se hacían cosas que no se hacían fuera. Las pinturas formaban parte de esas cosas.
Eran un elemento más dentro de una práctica que incluía el viaje al interior de la cueva, la oscuridad, el fuego, la imagen y probablemente algo que hoy no podemos reconstruir. Sonidos, palabras, gestos, rituales de los que no queda rastro material. Lo honesto es reconocer que no sabemos exactamente para qué servían las pinturas de Altamira y que probablemente no lo sabremos nunca, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que no eran decoración, no eran un pasatiempo. No eran el equivalente prehistórico de colgar un cuadro en el salón, eran algo mucho más profundo, algo que justificaba meterse en la oscuridad, arrastrarse por pasillos estrechos, preparar pigmentos, encender lámparas y pasar horas tumbado boca arriba pintando animales que nadie iba a ver a menos que hiciera el mismo viaje. Algo que se hizo durante más de 20.000 años, generación tras generación, sin interrumpirse, sin olvidarse. Hasta que un día, hace 13.000 años, la entrada de la cueva se vino abajo y todo quedó sellado en la oscuridad. Lo que pasó aquel día es una de las mayores casualidades de la historia, y sin esa casualidad hoy no estaríamos hablando de Altamira. Hace 13.000 años, en algún momento del final del Paleolítico, la entrada de la cueva de Altamira se derrumbó. No fue una explosión ni un terremoto, fue algo mucho más lento y más silencioso. La roca caliza que formaba el techo del abrigo exterior, la zona amplia y luminosa donde los cazadores habían vivido durante milenios, cedió por su propio peso. Toneladas de piedra cayeron y bloquearon la boca de la cueva. Lo que antes era una entrada ancha, abierta al valle, se convirtió en un muro de escombros, y detrás de ese muro quedó todo. Las pinturas, los grabados, las manos, las máscaras, los signos, todo lo que generaciones de seres humanos habían ido dejando en las paredes y en los techos durante más de 20.000 años. La cueva quedó sellada, completamente, sin fisuras, sin corrientes de aire, sin la más mínima rendija por donde pudiera entrar la luz. La oscuridad se hizo total, y con la oscuridad llegó algo que resultaría decisivo, la estabilidad. Sin intercambio de aire con el exterior, la temperatura dentro de la cueva se fijó en torno a los 13,5 grados. La humedad se mantuvo cerca del 95%, y esas condiciones no cambiaron. No cambiaron al día siguiente, ni al año siguiente, ni al siglo siguiente. No cambiaron durante 13.000 años. Fuera, el mundo se transformó por completo. La glaciación terminó, el clima se calentó, los bosques cubrieron las praderas donde antes pastaban los bisontes. Los grandes animales de la edad de hielo fueron desapareciendo uno tras otro de la península. Los grupos de cazadores cambiaron su forma de vida, dejaron de depender de la caza mayor. Empezaron a pescar, a recoger más plantas, a adaptarse a un paisaje nuevo. Con el tiempo, miles de años después, llegó la agricultura, llegó la ganadería. Llegaron los primeros poblados, las primeras ciudades, los primeros imperios. Pasaron los fenicios, los romanos, los visigodos, los árabes. Se construyeron catedrales, se descubrió América, se inventó la imprenta, se hicieron revoluciones, se pelearon guerras mundiales. Y durante todo ese tiempo, a pocos metros bajo la superficie de una colina de Cantabria, los bisontes seguían exactamente donde los habían dejado, inmóviles, intactos, en la misma oscuridad de siempre, sin que nadie supiera que estaban ahí. Eso es lo que hace del derrumbe un acontecimiento tan importante. No fue una catástrofe, fue una salvación. Si la entrada no se hubiera derrumbado, la cueva habría seguido abierta, el aire habría circulado, la humedad habría fluctuado, las bacterias, los hongos, los líquenes habrían colonizado las paredes, la lluvia habría filtrado minerales que habrían cubierto las pinturas, los animales habrían entrado y salido, y con el paso de los siglos los pigmentos se habrían deteriorado hasta desaparecer. Habría pasado lo que ha pasado en miles de cuevas que estuvieron decoradas y hoy no conservan nada. La pintura se fue, la roca se quedó limpia, y nunca sabremos lo que hubo allí. Altamira se salvó porque se cerró, se salvó porque nadie pudo entrar, se salvó porque durante 13 milenios el único habitante de aquella cueva fue el silencio. Y luego, un día de 1868, un cazador que perseguía a su perro encontró un hueco entre las rocas de aquella colina. Un hueco que no debería haber estado ahí. Un hueco que llevaba tapado 13.000 años. Se llamaba Modesto Cubillas. Era tejero de oficio y cazador por afición.
Vivía en la zona de Santillana del Mar y conocía el terreno como la palma de su mano. Cantabria está llena de cuevas. El suelo calizo de la región tiene miles de grutas, agujeros y cavidades de todos los tamaños. Encontrar una cueva nueva no era nada extraordinario. Así que cuando Cubillas descubrió aquella abertura, no le dio la menor importancia. Una cueva más. ¿Y qué? Lo que hizo fue contárselo a su señor. Cubillas era parcero de Marcelino Sanz de Sautuola, el propietario de las tierras donde estaba la cueva. Se lo mencionó como quien menciona cualquier cosa del campo. Hay una cueva ahí arriba, por si le interesa. Sautuola lo anotó, pero no fue a verla hasta varios años después, probablemente en 1876. Y cuando fue, la recorrió entera y vio algunas rayas negras en las paredes que no le llamaron la atención. Le parecieron marcas sin importancia. No se fijó en el techo, no vio los bisontes y se marchó. Pasaron 3 años más. 3 años en los que la cueva volvió a quedarse sola con sus pinturas intactas esperando. Hasta que en el verano de 1879 Sautuola decidió volver. Esta vez con otro propósito, esta vez con herramientas de excavación y esta vez con su hija María. El resto ya lo conocemos. Pero lo que vino después del descubrimiento, después de la polémica y después del reconocimiento fue un siglo entero de decisiones que estuvieron a punto de destruir lo que 13.000 años de oscuridad habían conservado. Lo que 13.000 años de oscuridad habían protegido, el siglo XX estuvo a punto de destruirlo en unas pocas décadas. Después del reconocimiento de 1902, Altamira se convirtió en un lugar de peregrinación científica. Vinieron los grandes nombres de la prehistoria europea. Breuil, que ya había pasado 3 semanas tumbado sobre lechos copiando los bisontes. Obermayer, un arqueólogo alemán afincado en España que dirigió excavaciones en la cueva en los años 20. Alcalde del Río, un erudito cántabro que había descubierto otras cuevas con arte rupestre en la región. Todos querían estudiar Altamira, todos querían entender lo que había allí dentro. En 1917, la cueva se abrió al público general. En 1924 fue declarada Monumento Nacional. Y a partir de ahí, las visitas empezaron a crecer. Despacio al principio, más rápido después. Altamira se fue convirtiendo en un destino turístico. La gente llegaba a Santillana del Mar, pagaba su entrada y bajaba a la cueva a ver los bisontes. Era una experiencia única. Ver con tus propios ojos unas pinturas de 15.000 años ahí mismo, a 1 metro de tu cabeza, iluminadas por las bombillas que se habían instalado para las visitas. Pero cada persona que entraba en la cueva cambiaba algo. Algo invisible. Algo que no se notaba en el momento, pero que día tras día, mes tras mes, año tras año, iba acumulándose como un veneno lento. El cuerpo humano emite calor, emite humedad a través del sudor y de la respiración, y emite dióxido de carbono con cada exhalación. En un espacio abierto eso no tiene ninguna importancia. Pero en una cueva cerrada, donde el aire apenas se renueva, cada visitante altera el equilibrio que ha mantenido las pinturas intactas durante milenios. La temperatura sube unas décimas, la humedad cambia, el codo se acumula. Y esas variaciones, por pequeñas que sean, afectan a la roca y a los pigmentos. Durante las primeras décadas no pareció pasar nada grave. Pero las visitas seguían aumentando. En los años 60, Altamira ya recibía decenas de miles de personas al año. En los 70, la cifra se disparó. En 1973 se alcanzó el récord. 174.000 visitantes en un solo año. 174.000 personas respirando dentro de una cueva de 270 metros de largo. 174.000 cuerpos emitiendo calor, sudor y codos en un espacio que llevaba 13.000 años acostumbrado al silencio y a la soledad. Y entonces empezaron a verse los daños. En una de las ciervas del techo se detectó una decoloración. Los colores estaban cambiando. Los pigmentos que habían sobrevivido intactos desde el Paleolítico estaban empezando a deteriorarse por culpa de las visitas. La alarma saltó y en 1977, por primera vez desde que se abrió al público 60 años antes, la cueva de Altamira se cerró. El cierre duró 5 años. Durante ese tiempo se hicieron estudios para entender qué estaba pasando y cómo se podía controlar. Se midieron temperaturas, niveles de humedad, concentraciones de codos. Se instalaron sistemas de seguimiento y se llegó a una conclusión que parecía razonable.
La cueva podía recibir visitas, pero muchas menos. Se fijó un límite de 8.500 personas al año, poco más de 20 al día. Con ese régimen, se esperaba que el microclima se mantuviera estable. En 1982 se reabrió con esas restricciones. La lista de espera para entrar era de más de un año. Miles de personas querían ver Altamira y solo unas pocas podían hacerlo. Pero al menos parecía que el equilibrio se había recuperado. Durante los siguientes 20 años, con las visitas controladas, no se observaron daños nuevos en las pinturas. En 1985, la UNESCO declaró Altamira Patrimonio de la Humanidad, lo que le dio una protección internacional y una fama todavía mayor. Pero había algo que los estudios de los años 80 no habían previsto, algo que no se podía ver a simple vista y que estaba creciendo en silencio, alimentándose de las mismas condiciones que las visitas habían creado. Algo que no era humano ni animal, algo microscópico que se extendía por las paredes de la cueva como una mancha lenta e imparable. Porque además de alterar la temperatura y la humedad, las visitas habían traído otra cosa: luz artificial, bombillas eléctricas instaladas para que los turistas pudieran ver las pinturas. Y esa luz, que a nadie le pareció un problema, había despertado a unos organismos que llevaban miles de años dormidos en la roca. Cuando los científicos los encontraron, ya era demasiado tarde para actuar con disimulo. Las manchas eran verdes y estaban justo encima de los bisontes. Las manchas aparecieron en 2002, en la zona del techo de los polícromos, justo encima de los bisontes. Eran pequeñas, de un verde apagado, y al principio no parecían gran cosa. Pero cuando los científicos las analizaron, lo que encontraron fue mucho peor de lo que esperaban. Eran colonias de microalgas y cianobacterias, organismos diminutos, invisibles a simple vista de forma individual, pero que al juntarse formaban esas manchas de color que se extendían por la superficie de la roca como una erupción lenta. Eran organismos fotótrofos. Eso quiere decir que se alimentaban de luz. No necesitaban tierra, ni agua corriente, ni materia orgánica. Solo necesitaban una cosa: que alguien encendiera una bombilla. Y eso es exactamente lo que se había hecho durante décadas. Las luces eléctricas que se instalaron en la cueva para que los turistas pudieran ver las pinturas habían proporcionado a esos microorganismos la fuente de energía que necesitaban para crecer. La roca de Altamira, con su humedad constante y su temperatura estable, era un paraíso para ellos. Llevaban ahí probablemente desde siempre, en estado latente, como esporas dormidas en la piedra. Pero mientras la cueva estuvo a oscuras, no podían prosperar. No tenían con qué alimentarse, estaban apagados, hasta que llegó la luz artificial. Lo más preocupante no eran las propias manchas verdes. Lo más preocupante era lo que venía después. Las microalgas y las cianobacterias son biomasa, es decir, son comida. Comida para otros microorganismos más agresivos que crecen sobre ellas y que, eso sí, pueden dañar directamente los pigmentos de las pinturas. Los científicos lo explicaron con claridad. Las manchas verdes eran solo la primera capa de un problema que podía escalar. Si no se frenaban, sobre ellas crecerían otros organismos que atacarían la pintura desde dentro, alterando los colores, disgregando los pigmentos, comiéndose literalmente los bisontes que habían sobrevivido 35.000 años. La decisión fue drástica. En 2002, la cueva de Altamira se cerró al público por segunda vez. Pero esta vez no fue un cierre temporal como el de 1977. Esta vez fue un cierre que, en la práctica, se ha mantenido hasta hoy. Se apagaron las luces, se selló el acceso, se dejó que la cueva volviera poco a poco a las condiciones de oscuridad y estabilidad que la habían mantenido intacta durante milenios. Con el tiempo, al apagar la iluminación artificial, las manchas verdes empezaron a reducirse, sin luz. Los organismos fotótrofos perdían su fuente de energía y dejaban de crecer. Pero no desaparecieron del todo. Algunos de ellos son capaces de sobrevivir en formas resistentes, como esporas, que aguantan meses o años sin luz y que pueden reactivarse en cuanto vuelve a encenderse una bombilla. Es decir, la infección no se ha curado, se ha dormido, está ahí, esperando. Y las manchas verdes no son el único problema invisible de la cueva. Hay otro que casi nadie conoce y que no tiene que ver con las pinturas, sino con las personas. Dentro de Altamira se mide regularmente la concentración de gas radón,
El radón es un gas radiactivo natural que emana de ciertos tipos de roca, incluida la caliza. Es incoloro, inodoro e invisible. En espacios abiertos se diluye en el aire y no supone ningún riesgo. Pero en un espacio cerrado como el interior de una cueva, el radón se acumula y la exposición prolongada al radón puede ser peligrosa para la salud. Eso significa que las personas que entran en Altamira, ya sean investigadores, conservadores o los pocos visitantes que acceden al año, están expuestas a un nivel de radiación natural que hay que vigilar constantemente. La cueva no solo es frágil por sus pinturas, es un lugar que puede ser dañino para los que se acercan a ella, como si la propia roca quisiera mantener a todo el mundo fuera. Desde 2015, el régimen de acceso a la cueva original es el más restrictivo del mundo para un monumento de esta categoría. 5 personas por semana, elegidas por sorteo cada viernes. Si te toca, entras acompañado de un experto, con ropa especial, durante exactamente 37 minutos. Recorres los 270 metros de la cueva. Ves los bisontes, ves las manos, ves las máscaras y sales. No puedes tocar nada, no puedes detenerte más de la cuenta, no puedes volver. 5 personas por semana, 260 al año, en un planeta de 8.000 millones de habitantes. La cueva que cambió la historia de la ciencia, el lugar que obligó a la humanidad a repensar sus propios orígenes, es hoy uno de los sitios más inaccesibles de la Tierra. Y eso plantea una pregunta que no es científica ni arqueológica, sino casi filosófica. Si casi nadie puede ver Altamira, ¿cómo se asegura la humanidad de que Altamira siga existiendo en la memoria del mundo? La respuesta a esa pregunta llegó en forma de réplica. Si la cueva original no podía recibir visitantes sin ponerse en peligro, había que construir otra, una cueva falsa que pareciera verdadera. Una copia tan fiel que el público pudiera entender lo que había dentro de Altamira sin necesidad de poner un pie en ella. La idea no era nueva. En Francia ya se había hecho algo parecido con Lascaux, otra cueva con pinturas paleolíticas que también tuvo que cerrarse por problemas de conservación. Lascaux I, la réplica francesa, había demostrado que era posible reproducir una cueva con un nivel de detalle suficiente como para que la experiencia del visitante fuera, si no idéntica, al menos cercana a la original. En Altamira se decidió hacer lo mismo. El proyecto tardó años en materializarse. Se diseñó un museo completo, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que abrió sus puertas en 2001 justo al lado de la cueva original. Y dentro de ese museo se construyó la Neocueva, una reproducción a tamaño real del interior de Altamira, con las mismas dimensiones, las mismas formas de la roca, las mismas pinturas copiadas centímetro a centímetro por un equipo de especialistas que trabajó durante meses para reproducir cada bisonte, cada cierva, cada mano, cada grieta del techo. El resultado es impresionante. Los visitantes que entran en la Neocueva caminan por un espacio que imita la penumbra de la cueva real. Ven los bisontes en el techo, con sus colores, sus volúmenes, sus sombras. Ven la gran cierva de 2 metros, ven los grabados. Y si no supieran que es una copia, muchos no notarían la diferencia. Los materiales son distintos, claro. La roca es artificial. Los pigmentos son modernos. Pero la sensación de estar dentro de un espacio cerrado, bajo un techo cubierto de animales pintados hace miles de años, está conseguida. Y sin embargo hay algo que la Neocueva no puede reproducir. Algo que ninguna réplica, por perfecta que sea, puede dar. La certeza de que lo que estás viendo es real. De que esos trazos de carbón los hizo una mano humana hace 15.000 años. De que esos pigmentos rojos llevan pegados a esa roca desde antes de que existiera la escritura, la rueda o el fuego domesticado. La Neocueva te enseña cómo era Altamira, pero no te pone delante de Altamira. Y esa diferencia, por sutil que parezca, lo cambia todo. Es una paradoja extraña. El lugar que obligó al mundo a reconocer la capacidad artística de la humanidad prehistórica solo puede sobrevivir si nadie lo mira. La cueva que cambió la historia del arte tiene que permanecer a oscuras para seguir existiendo. Y la mayor parte de la humanidad, los millones de personas que cada año visitan el museo, conocerán Altamira a través de una imitación. Verán una copia del techo, verán una reconstrucción de los bisontes, y tendrán que confiar en que a unos metros de donde están, detrás de una puerta cerrada, existe el original. Hay algo casi cruel en eso. La cueva estuvo 13.000 años sellada por un derrumbe natural. Nadie podía entrar,
Nadie sabía que existía. Y cuando por fin se abrió, cuando la humanidad descubrió lo que había dentro, tardó menos de un siglo en ponerlo en peligro. Las visitas masivas, la luz artificial, las bacterias, el codos, la humedad del aliento de cientos de miles de personas. Todo lo que 13 milenios de soledad habían preservado, nosotros estuvimos a punto de arruinarlo en unas pocas décadas. Y ahora la cueva ha vuelto a cerrarse. No por un derrumbe, sino por una decisión humana. Se ha sellado de nuevo, esta vez a propósito, para protegerla de nosotros mismos. Los bisontes han vuelto a la oscuridad. Las máscaras de la cola de caballo han vuelto al silencio. Las manos invisibles siguen ahí, en el techo, sin que nadie las mire. Pero Altamira no es un caso cerrado. Eso es lo que mucha gente no sabe. La cueva sigue dando sorpresas. Cada vez que un equipo de investigación entra con tecnología nueva, encuentra algo que no se había visto antes. Las manos descubiertas con análisis digital de imagen. Los grabados que solo aparecen con determinados ángulos de luz. Las dataciones que siguen ampliando la cronología, empujando la antigüedad de las pinturas más antiguas cada vez más atrás en el tiempo. Altamira no es un monumento congelado. Es un lugar vivo, en el sentido científico. Un lugar que sigue generando conocimiento nuevo más de 140 años después de que una niña mirara hacia arriba y dijera que había bueyes en el techo. La pregunta ya no es ¿qué hay dentro de Altamira? Eso más o menos lo sabemos. La pregunta es ¿qué nos dice Altamira sobre nosotros? Y esa pregunta tiene una respuesta incómoda. La respuesta incómoda es esta. Altamira no es solo una cueva con pinturas antiguas. Es un espejo. Y lo que refleja no siempre es agradable de ver. Lo primero que refleja es un prejuicio que duró más de 20 años y que costó la vida y la reputación de varias personas. Cuando Sautuola dijo que las pinturas eran prehistóricas, la ciencia europea se negó a creerle. No porque las pruebas fueran débiles, sino porque la idea de que unos seres humanos de hace miles de años pudieran haber creado algo así no encajaba con la imagen que el siglo XIX tenía de la prehistoria. Para los científicos de aquella época, el hombre primitivo era poco más que un animal con suerte, un ser tosco, limitado, incapaz de pensamiento abstracto y mucho menos de arte. Y Altamira demostraba exactamente lo contrario. Eso era intolerable. No porque las pruebas fallaran, sino porque la conclusión era demasiado grande. Aceptar Altamira significaba aceptar que la mente humana ya era plenamente humana hace decenas de miles de años. Que la capacidad de observar, de imaginar, de planificar, de crear algo bello no era un invento reciente de la civilización, sino algo que venía de mucho más atrás. Algo que formaba parte de lo que somos desde el principio. Y eso obligaba a repensar todo lo que se creía sobre la evolución de la cultura. La ciencia del siglo XIX prefirió no hacerlo. Prefirió acusar a Sautuola de fraude. Prefirió señalar a un pintor sordomudo como falsificador. Prefirió mirar hacia otro lado hasta que las pruebas se acumularon tanto que ya no quedó más remedio que aceptarlas. Y cuando por fin lo hicieron, los que tenían razón ya estaban muertos. Eso es lo primero que Altamira dice de nosotros. Que a veces la verdad llega antes que la capacidad de aceptarla, y que el precio de esa lentitud lo pagan personas concretas con nombres y apellidos. Pero hay una segunda cosa que Altamira refleja, y esta es más reciente. Tiene que ver con lo que pasó durante el siglo XX. Cuando la cueva se abrió al turismo masivo, nadie pensó que las visitas pudieran ser un problema. La gente entraba, veía los bisontes, se maravillaba y se iba. ¿Qué daño podían hacer unos cuantos turistas mirando un techo? El daño era invisible, era lento, era acumulativo. Y cuando se hizo evidente, cuando aparecieron las decoloraciones y luego las manchas verdes, ya se había hecho un deterioro que no tiene vuelta atrás. Lo que hicimos con Altamira en el siglo XX es lo que hacemos con casi todo lo que nos importa. Nos acercamos demasiado, queremos verlo, tocarlo, tenerlo, llevárnoslo a casa. Y en el proceso de acercarnos, lo dañamos. No por maldad, por entusiasmo, por esa incapacidad que tenemos de querer algo sin estropearlo. 13.000 años de oscuridad protegieron las pinturas mejor que todas las medidas de conservación del mundo moderno. La naturaleza selló la cueva con un derrumbe y los bisontes sobrevivieron intactos.
Nosotros la abrimos, la iluminamos, la llenamos de visitantes y en menos de un siglo tuvimos que volver a cerrarla para evitar que se destruyera. Si hay una lección en eso, no es precisamente halagadora. Y luego está la tercera cosa, la más profunda, la que tiene que ver no con lo que hicimos mal, sino con lo que las pinturas significan en sí mismas. Hace 36.000 años, en una colina de Cantabria, un ser humano cogió un trozo de carbón, se metió en la oscuridad de una cueva y pintó un animal en la roca. No lo hizo para comer, no lo hizo para abrigarse, no lo hizo para fabricar una herramienta que le ayudara a sobrevivir. Lo hizo porque algo dentro de su cabeza le empujaba a hacerlo, algo que no era hambre, ni frío, ni miedo, algo que tenía que ver con la necesidad de dejar una marca, de crear una imagen, de transformar una roca vacía en algo que tuviera sentido. Esa pulsión es la misma que hoy empuja a un pintor a coger un pincel, a un escritor a sentarse ante una página en blanco, a un músico a componer una melodía. No ha cambiado en 36.000 años, es la misma. Y Altamira es la prueba más antigua y más espectacular de que esa pulsión no es un capricho de la civilización moderna, es parte de lo que somos, está en nuestro código, estaba ahí desde el principio. Eso es lo que Altamira dice de nosotros, que somos los mismos, que el ser humano que pintó aquel bisonte tumbado boca arriba con una lámpara de tuétano y un trozo de ocre no era diferente del que hoy entra en un museo a mirar un cuadro. Tenía las mismas manos, el mismo cerebro, la misma necesidad de crear. Y eso, según se mire, es lo más reconfortante y lo más inquietante que se puede aprender de una cueva. Altamira no da miedo, no es una cueva maldita, no tiene fantasmas, ni leyendas de apariciones, ni historias de gente que entró y no volvió a salir. No hay ninguna maldición antigua grabada en sus paredes. No hay ningún misterio sobrenatural esperando en la oscuridad. Altamira no es ese tipo de lugar. Y sin embargo, inquieta. Inquieta porque obliga a pensar en algo que no estamos acostumbrados a pensar. En el tiempo. No en el tiempo de una vida humana, ni en el de un siglo, ni en el de un imperio. En un tiempo mucho más largo. Un tiempo tan largo que la cabeza no puede abarcarlo de verdad. 36.000 años. Esa cifra se dice rápido, pero si intentas imaginar lo que significa, te pierdes. 36.000 años es más del doble del tiempo que ha pasado desde que se inventó la escritura. Es 10 veces más que toda la historia de Roma, desde su fundación hasta su caída. Es un abismo de tiempo en el que cabe todo lo que la humanidad ha construido y destruido, multiplicado por varios. Y al fondo de ese abismo hay alguien. Alguien concreto. Alguien con 2 manos, 2 ojos y un cerebro igual que el nuestro. Alguien que un día se metió en una cueva de Cantabria con una lámpara de tuétano en la mano, se tumbó boca arriba debajo de un techo de roca y pintó un bisonte. Lo grabó primero con un buril de piedra. Lo repasó con carbón. Le dio color con ocre rojo mezclado con grasa. Aprovechó un saliente de la roca para darle volumen a la joroba. Y cuando terminó, se levantó, recogió su lámpara y se fue. Y el bisonte se quedó ahí, en la oscuridad, solo. Ese bisonte sigue ahí. Eso es lo que inquieta. No que sea viejo, no que esté bien conservado. Lo que inquieta es que quien lo pintó sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un garabato, no era un accidente. Era un acto deliberado, planificado, ejecutado, con una técnica que hoy asombra a los profesionales del arte. Y lo hizo alguien que no tenía escritura, ni ciudades, ni tecnología, ni ninguna de las cosas que asociamos con la civilización. Lo hizo alguien que vivía en una cueva, que cazaba ciervos con lanzas de piedra y que cenaba lapas recogidas en la costa. Y lo hizo igual de bien que lo haría cualquier artista de hoy, o mejor. Eso es lo que la ciencia del siglo XIX no pudo aceptar. Eso es lo que llevó a Sautuola a la tumba con el estigma de impostor. Eso es lo que condenó a Ratier a morir en la pobreza con la etiqueta de falsificador. La idea de que aquellos seres humanos tan lejanos en el tiempo, tan distintos en su forma de vida, fueran en lo esencial iguales a nosotros, que tuvieran la misma capacidad de observar, de imaginar, de sentir, la necesidad de crear algo que no sirve para comer, ni para abrigarse, ni para sobrevivir, algo que solo sirve para ser mirado, para ser sentido, para existir. Eso no ha cambiado en 36.000 años, y probablemente no cambie nunca. Altamira lleva ahora otra vez a oscuras.
Los bisontes están en el mismo sitio de siempre. Las manos siguen en el techo, invisibles, esperando a que alguien las busque con una máquina que vea lo que los ojos no ven. Las máscaras de la cola de caballo siguen al fondo del todo, mirando con sus ojos de carbón a una oscuridad donde ya no entra nadie. Los signos, los grabados, las ciervas, los caballos, las figuras medio humanas que no se sabe qué son, todo sigue ahí, en silencio, en la misma temperatura de siempre, en la misma humedad de siempre, como si el tiempo no pasara. 5 personas a la semana pueden entrar a verlo. 37 minutos, 270 metros, y luego la puerta se cierra y la cueva vuelve a quedarse sola. Fuera, a 2 kilómetros, los turistas pasean por las calles empedradas de Santillana del Mar. Compran recuerdos, se hacen fotos, visitan la neocueva y ven una copia perfecta de los bisontes. Y la mayoría se va a casa pensando que ha visto Altamira. Pero Altamira de verdad está a oscuras, como lo estuvo durante 13.000 años antes de que un cazador encontrara un hueco entre las rocas, como lo estuvo antes de que una niña de 8 años mirara hacia arriba y viera bueyes pintados en el techo, como lo estará, si todo va bien, durante mucho tiempo más. Los bisontes no necesitan que nadie los mire. Llevan ahí desde antes de que existiera la palabra bisonte, y seguirán ahí cuando ya no quede nadie que sepa pronunciarla.